Bienvenido, Redención. Queremos enseñarte este trivia de lo que se toma y sucede antes de hacer una producción. Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que participan en el en postproducción, en la filmación, en el sonido, en la edición. Y quiero agradecerte especialmente a ti por tu fidelidad con tus ofrendas y tus diezmos que sostienen el mover de Dios, el momento de Dios y todo lo que realizamos y el impacto que estamos teniendo. Gracias, Redención. Hey, Redención, qué bueno poder estar juntos nuevamente, como todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Seguimos con nuestra serie Momentum. Momentum es ese preciso instante en que un objeto toma la velocidad adecuada. Y hoy estaremos hablando acerca de el arca perdida. Todos en algún momento hemos perdido algo. Y realmente es frustrante, es doloroso, es agotador, nos ofuscamos buscando por aquí, moviendo cosas por allá cuando hemos perdido algo. Cuando yo estaba en quinto o en sexto grado, mis papás me regalaron una bicicleta. Y para mí era lo máximo, o sea, nosotros vivíamos en el centro, el mero centro de la ciudad, entonces hasta me ofrecía yo para ir a hacer los mandados con tal de andar en mi bicicleta. Casi dormía mi bicicleta en el cuarto, mis papás me la sacaron y la pusieron afuera en el patio y yo pasaba todo el tiempo pendiente de la bicicleta y que no se me fuera a perder. Me recuerdo uno de esos días que me mandan a hacer un mandado y me voy corriendo a donde está mi papá, a la iglesia, me manda a hacer otro mandado, voy al lugar, vuelvo a la iglesia y cuando llego estoy muy preocupado. Papi, no hallo mi bicicleta, le digo, me la han robado, no sé dónde la dejé, no la encuentro. Y mi papá, de lo más calmado, ya vas a ver, me dice que la vamos a encontrar rápido, no te preocupes. No, Leo, si ya la busqué y no la encuentro por ningún lado. Mira, me dice, ¿qué has hecho? Bueno, vine aquí, le dije, me fui a hacer el mandado que me dijo y me volví aquí, a su oficina, a la iglesia. Me dice, ¿y cómo te fuiste? No, a la carrera, le dije yo. Me dice, ¿y en qué estás sentado? Me pregunta. Y volteo yo a ver, en mi bicicleta, le digo. ¿Cuántos no hemos perdido algo o se nos ha extraviado y realmente es doloroso? Pero hay pérdidas que son mucho más profundas. La pérdida de una amistad, de una relación, noviazgo, un matrimonio, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de oportunidades, la pérdida de una inversión. Realmente que las pérdidas son dolorosas. Y hoy estaremos hablando acerca del arca perdida. ¿Qué es el arca? Déjeme, si lo puedo resumir en dos conceptos. Dios, en su manera de querer darse a conocer, de expresarse a un Dios infinito, a un Dios que es invisible, que el pueblo lo pudiera conocer, entonces construyen esta arca por petición de Dios. Es un artefacto, es un cajón de madera, se le llama el arca. Y el arca representa dos cosas. En primer lugar, el pacto. Cada vez que Israel miraba esa arca, se recordaba que Dios había hecho un pacto con ellos, que ellos eran su pueblo y que Él era su Dios. Y en segundo lugar, el arca representa la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y la presencia de Dios es algo tan importante, es algo tan que a veces es bien difícil de que podamos definir. O sea, ¿qué es la presencia de Dios? ¿Qué significa la presencia de Dios en nuestras vidas? Tal vez podemos definir cómo se manifiesta, pero nos es bien difícil explicar el resultado, lo que implica. En mi experiencia personal, la presencia de Dios en primer lugar significa que donde Dios está, cuando está ahí, cuando estoy en su presencia, yo me siento seguro, me siento protegido. Como decía el salmista, que trata de explicar el mismo David, como los pollitos bajo la cubierta, bajo la gallina, o como dice que habitamos bajo sus alas, bajo su sombra, que estamos cubiertos por Él, que con sus plumas nos cubre. O sea, la presencia significa seguridad, pero no solo es seguridad física, sino que también en su presencia me siento seguro
de ser quien soy, de poder expresarme, de poder manifestarme, de poder ser yo mismo, de sentir esa seguridad. Y me encanta el mismo David. Mira, el mismo David es el que expresa que en su presencia él siente gozo, que en su presencia él siente paz, que va a buscar de mañana su presencia. Le dice que aún al dormirme, mientras duerma, háblame, que tu presencia no me abandones. Y le dice, ¿a dónde iré? Le dice, si no estás tú, y que tu espíritu no se aleje de mí. La presencia de Dios nos da seguridad a tal grado que podemos ser quienes somos, podemos ser vulnerables en la presencia de Dios. La presencia de Dios también nos hace estar completos. Porque donde no está la presencia de Dios falta algo, no está completo. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios te sientes completo, te sientes lleno, te sientes satisfecho, te sientes identificado con propósito. Cuando estás completo es porque tienes tu identidad bien afirmada. Es en la presencia de Dios donde se afirma tu identidad. Mira, y no hay problema más grande que tengamos los seres humanos, porque tenemos nuestra identidad fracturada, porque tenemos nuestra identidad rota, dañada por las experiencias, por las cosas que hemos vivido. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, nuestra identidad se afirma, nuestra identidad se define, porque fue Dios mismo quien nos diseñó. Fue Dios el que nos dio el soplo de vida. Es a su semejanza que fuimos hechos. Entonces, cuando estamos en esa presencia, nos volvemos más a su semejanza, nos volvemos más como el modelo original que Dios ha diseñado. Cuando tú estás también en la presencia de Dios, tienes una perspectiva tan clara de tu propósito, de tu destino. Hasta interpretas las situaciones, las circunstancias, y como te sientes seguro, aunque estés en la adversidad o aunque estés en una situación difícil, tienes la perspectiva bien clara. Puedes seguir viendo desde arriba hacia el futuro. No te ofuscas, no te limitas a lo que está aconteciendo, porque la presencia de Dios te permite ver el futuro. O sea, te permite ver que sí van a haber pruebas. Él mismo nos dijo que van a haber dificultades, pero es estar en la presencia de Dios que también nos permite poder ver hacia el futuro, poder discernir los tiempos, poder entender lo que está pasando, poder tener guía, poder tener dirección. Es en la presencia de Dios donde obtenemos eso. También es en la presencia de Dios donde adquirimos sabiduría. No únicamente conocimiento de quién es Él y conocimiento de quiénes somos nosotros, pero sabiduría, que es mucho más que conocimiento. Sabiduría es esa capacidad de poder tomar decisiones sensatas, de ser sensato, de ser prudente, de ser fructífero, de ser certero, de ser eficiente, pero también de ser eficaz. Y es en la presencia de Dios donde adquirimos esa sabiduría, es donde adquirimos eso que necesitamos para poder vivir una vida de victoria. Y es en la presencia de Dios donde tú encuentras gozo. Es en la presencia de Dios, aunque estés atravesando el valle de sombra y muerte, tú encuentras paz. Es en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto emana, porque todas estas son las cualidades de Dios. Estas son las cualidades del reino: gozo, paz, justicia. Es ahí donde tú te encuentras en paz, es ahí donde tú encuentras el gozo, es ahí donde encuentras la justicia, la razón de existir, la razón de ser, el propósito, es donde te encuentras completamente. Vamos a ir entonces en esta historia, vamos a usar también como aquella película que a mi generación le gustó tanto, Back to the Future, el Volver al Futuro. Estaremos yendo de unos pasajes adelante, al presente, al pasado, al presente y al futuro, porque estaremos tratando de entender qué es lo que está sucediendo. Bueno, David está trayendo el arca del pacto, está trayendo el arca para traer avivamiento, para unir al pueblo de Israel, porque está dividido los reinos, pero sobre todo por lo que te he dicho, que significa traer, ¿te imaginas? Traer la presencia de Dios. Y vamos a ir al libro de Samuel, donde hemos estado, en 2 Samuel, capítulo 6, nos vamos a ir ahí y vamos a leer lo que está sucediendo. El arca no ha estado en el lugar que debe estar por un largo periodo. Tal vez David era un bebé, un recién nacido, cuando el arca se extravió y cuando el arca dejó de estar en el lugar
que debería estar. David está comenzando su reinado, ya lo tenemos como rey de Judá. Y una de las primeras cosas que está haciendo es que está queriendo provocar un avivamiento y traer el pueblo de nuevo a Dios. Y la única manera es trayendo la presencia de Dios. Él descubre y entiende que el arca está guardada en un depósito, ahí en una casa, en una de las aldeas del pueblo de Israel. Entonces en 2 Samuel capítulo 6 nos encontramos con que David va hacia traer el arca. Dice así: entonces volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000. ¡Wow! El corazón de David está emocionado. Va a traer el arca. Y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. ¡Wow! ¡Qué introducción la que nos están haciendo de lo que David está por traer! No es un artefacto, sino que simboliza la presencia de Dios. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Encuentran el arca, la suben en una carreta y la traen hacia Jerusalén. Vienen emocionados, vienen alegres, es un jolgorio, es una fiesta. En la carreta, como ha llovido o tierra, por lo que sea, la carreta se viene moviendo y pareciera que el arca se va a caer y se viene balanceando. Usa, nos mencionan a Usa, dice que le parece a él que la carreta se está por caer, o sea, la presencia de Dios está por caer, y él cree que necesita ayuda. Sigamos leyendo. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo, junto al arca de Dios. Resulta que hay un protocolo para manejar y para proceder con el arca. No cualquiera la puede tocar, y estaba establecido. Y si alguien la tocaba o faltaba este protocolo, venía la muerte. Usa, bien intencionado, cree que el arca está por caerse, trata de detenerla, y entonces lo que provoca es que venga un castigo de él sobre la muerte. Imagínate en este ambiente de jolgorio, de alegría, de avivamiento, en el que David viene emocionado, ha llevado a sus tropas selectas. ¡Wow! Es todo un desfile. Y en medio del desfile cae este guerrero muerto. ¿Te imaginas el silencio? Todo mundo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Se desfigura el rostro de David. Se desfigura completamente. Sigamos leyendo. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Vamos a parar ahí un poco la lectura. Y como te dije, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver al pasado. ¿Cómo es que el arca no está en la casa de Dios? ¿Cómo es que el arca está en este lugar donde David tiene que ir a buscarla y a traerla, y se da esta tragedia? Pues muchos años atrás, casi 30 años atrás, cuando Israel iba siempre a la lucha, a la pelea, a la batalla, llevaban el arca, porque significaba la presencia de Dios. Los enemigos lo interpretaban como que era un artefacto de buena suerte. Resulta que Israel no es fiel, el pueblo no está siendo fiel y está cometiendo errores. Y aún así, como que habían perdido la perspectiva de lo que significaba el arca. ¿Ves la introducción que nos hace ahí en 2 Samuel 6:1? El Santísimo, el Poderoso, todo lo que significa la presencia de Dios. Y como que habían perdido la perspectiva.
tienen una batalla con los filisteos, pierden y les capturan el arca. Los filisteos toman el arca y la llevan a su templo, porque creen que es un artefacto de buena suerte como los otros ídolos que tienen ahí. Y entonces creen que esto les va a dar una ventaja competitiva y van a poder derrotar a los israelitas. Llevan el arca y la ponen ahí en el templo donde están sus dioses. Al día siguiente, cuando entran los sacerdotes, se encuentran que sus estatuas están todas en el suelo, caídas y postradas ante el arca. Y empiezan a suceder varias cosas, a tal grado que los mismos sacerdotes, los mismos pobladores, se empiezan a enfermar de tumores, en otras versiones dice de hemorroides, y empiezan a venir enfermedades. Y quiero invitarte entonces que vayamos hacia el pasado y vayamos a 1 Samuel, capítulo 7, para que podamos leer lo que está sucediendo en ese momento, hace 20, 30 años, cuando el arca es conquistada. 1 Samuel 5. Estos son los filisteos. El arca, como te decía, está en el templo y está provocando enfermedad y mortandad. Oye lo que dicen los filisteos a sus príncipes. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó: por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos. Oye esto. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, de este Dios santo? Clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Entonces los filisteos montan el arca en una carreta, la despachan y la devuelven a Israel porque no soportan las consecuencias de la presencia de Dios. El arca aparece, los israelitas le encuentran, llega a este pueblo y esto es lo que sucede. Mire este versículo. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Mira esto. 1 Samuel 7:2. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo. Presta atención. 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Recuperan el arca, la llevan a la casa de Abinadab y el arca está ahí por 20 años. Hablemos un poco acerca de lo que sucede aquí en estos 20 años. Dice que durante estos 20 años me llama la atención porque dice que todos estaban tristes, todos parecía que Dios los había abandonado. ¿Te imaginas vivir sin la presencia de Dios? Creer que Dios te había abandonado. Y entonces la tienen aquí por 20 años y no pasa nada. Pero me llama la atención porque días antes, horas antes, mientras estuvo en el campamento filisteo, en las ciudades filisteas, el arca provocó todas estas mortandad, estas situaciones y estas enfermedades. Pero llega a la casa de Abinadab y no sucede nada. ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando decimos tener una relación con Dios? Cuando conocemos de Dios, cuando le servimos, cuando vamos a la iglesia, cuando leemos la Biblia, cuando vivimos una vida supuestamente de acuerdo a los lineamientos de Dios, pero nada sucede. Estamos muertos. Y es que lo que pasa es que a veces tendemos a confundir ciertos conceptos. Y yo creo que esto fue lo que pasó en la familia de mi querido amigo Obed Edom. A veces confundimos el conocimiento con la presencia de Dios. A veces confundimos el tener una reverencia y temor por las cosas de Dios con tener una relación con Dios. A veces confundimos
el seguir reglas y reglamentos, lo cual es bueno, y las ordenanzas, y Dios no lo pide, con que eso sustituye el tener una relación con Dios. Mira, es más fácil cumplir requisitos, reglamentos, que tener una relación con Dios. Yo puedo leer la Biblia, yo puedo orar, yo puedo ofrendar, yo puedo servir, yo puedo tratar de tener una vida ordenada de acuerdo a los propósitos bíblicos, pero me es difícil desnudarme frente a Dios. Me es difícil aceptar su voluntad. Me es difícil conocerlo. Es por eso que Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es que déjame explicarte, y no quiero que me malinterpretes. Hay gente que confunde el que pertenezcamos a una iglesia o que vayamos a una iglesia con tener una relación con Dios. Y no quiero confundirte con esto que te voy a decir. Hay gente que la denominación está en un lugar más alto que la misma relación con Dios. Oye esto que te voy a decir y no me malinterpretes. Hay gente que la palabra, la Biblia, cree la tiene en un lugar más alto, o porque la sabe o la conoce y confunde con tener una relación con Dios. Hay gente que cree que está en la Trinidad y como que la Trinidad es 3.5 porque la Biblia es parte de la Trinidad. Y tendemos a idolatrarla y ponerla en un lugar donde no es. Si la palabra es inspirada por Dios, si la palabra Dios nos la dio, la palabra nos instruye, es dulce a nuestro paladar, necesitamos conocerla, aprenderla, repetirla, memorizarla, pero todo eso no sustituye una relación con Dios. Déjame darte un ejemplo. Si a mí me llevaran a una isla y me dejaran abandonado por 2 o 3 años y me dijeran que me dan 2 opciones, o que me quedo con la Biblia, o que me quedo con la presencia de Dios, pero no puedo tener ambas cosas, mejor es la presencia de Dios que la palabra de Dios. Me estoy explicando lo que estoy queriendo decir. Es que confundimos algunos conceptos porque cantamos, porque sabemos, porque adoramos, porque levantamos la mano, porque hacemos esto. Confundimos que tenemos una relación con Dios y lo que tenemos es un conocimiento, es lo que tenemos es información, pero no una relación genuina. Resulta que Usa es hijo de Abinadab y crece en su casa. Imagínate, 30 años ahí, el arca en su casa. Probablemente tenía un lugar especial. Probablemente guardaban cierto protocolo, puesto que estaban vivos. Pero Usa se familiarizó tanto, se volvió tan monótono, se normalizó tanto que estuviera ahí, que perdió que era el concepto, lo que significaba la presencia de Dios. Y a veces nuestra monotonía, nuestra religiosidad, nuestras cosas que cumplimos sustituyen por la presencia de Dios. Y durante todo este tiempo no sucede nada en la casa de Usa. Y Usa se le vuelve familiar. Y qué triste es cuando se vuelve familiar. Sí, oremos por los alimentos. Sí, leamos la Biblia. Sí, tengamos un devocional. Sí, vayamos a la iglesia. Sí, tengamos conversaciones cristianoides con nuestro círculo, con el que nos llevamos. Y eso no es malo. El problema es cuando perdemos de tener intimidad con Dios. Y Usa había crecido con la familiaridad de Dios, pero no en la intimidad de Dios. Y es por eso que cuando la arca viene tambaleándose, Usa cree que el creador de la vida necesita ayuda y que expone su mano para poder ayudar a Dios, y se lleva la gran sorpresa de su vida. Volvamos al presente. Segunda Samuel 6:10. Usa cae muerto. ¿Te imaginas la tristeza? David había llegado con hambre. David era un adorador. David tenía el corazón de acuerdo a Dios. David tenía buenas intenciones. David quería traer la presencia de Dios. Y volvamos al versículo 6, el capítulo 6, versículo 10 de 2 Samuel. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gat. El arca es llevada a la casa de Obed-edom.
Pero antes de que hablemos de lo que sucede en la casa de Obed-edom, mira que no todo lo que hacemos bueno funciona, ni todo lo que tiene buena intención Dios lo aprueba. David venía con las mejores de las intenciones. Había traído lo selecto de su ejército, o sea, lo mejor. Y estaba dando, había alabanza, había alegría, traer la presencia de Dios al corazón de la ciudad. ¿Cómo iba a estar Dios en desacuerdo de eso? Pero no siempre Dios aprueba nuestras formas, nuestras maneras, en cómo los hacemos. David era un pastor, David no sabía de protocolo, David no sabía de cómo trasladar el arca. David solo quería traer la presencia de Dios, pero había maneras y formas de hacerlo en que se tenía que relacionar. Qué triste es que cuando estamos queriendo hacer algo no se da el resultado. Mira, si hay algo que tenía David, es que él había aprendido a levantarse. Dice que en otras versiones que se molestó, se frustró, se enojó. Es que eso sucede cuando las cosas no salen como tú esperas. Se frustró, se enojó. ¿Te imaginas tú cuando David va a dejar el arca a la casa de Obed-edom y el camino de vuelta? Cabizbajo, apesarado, avergonzado, confundido, molesto. Me imagino en sus pláticas privadas, internas con Dios. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué me has dejado? ¿Y por qué me dejaste? Pero si tú me dijiste que trajera el arca, yo te he sido obediente y no entiendo. Y este hombre bueno, ¿por qué muere? Y te puedes imaginar todas las preguntas que tiene. Pero David era un guerrero. David sabía levantarse cuando había caído. Y aunque deje el arca en la casa de Obed-edom, David no se da por vencido. Y lo veremos más adelante. David no se da por vencido. David sabe que la voluntad de Dios es traer el arca y David no se da por vencido en cumplir el propósito de Dios. Sí, va desilusionado. ¿Sabes? Las desilusiones, los fracasos, los golpes, las caídas nos demuestran de qué estamos hechos. Hay personas que en las primeras de cambio no vuelven. Hay gente que nunca se levanta. Hay gente que cuando Dios dice no y tal vez no es que no quiere que hagas eso, sino en la manera que los estás haciendo, abandonan el proyecto y nunca más siguen adelante. Pero David no era de esos. La adversidad te demuestra de qué estás hecho. Y la adversidad te demuestra que tanto deseas hacer algo, que tanto quieres conquistar, a qué estás dispuesto a sacrificarlo y a darlo todo por lo que es tuyo, por lo que Dios te ha entregado, o en el primer problema se le damos la vuelta. Lo que me llama la atención es que hubo un tiempo cuando David traía el arca en esa carreta de bueyes que estaba funcionando, todo venía bien. Hay veces en que las cosas están funcionando, aunque las hagamos de manera secular, fuera del propósito de Dios. Pero llegará el momento como Susa, en que Dios pondrá un alto. ¿Pero qué hace David? David se va a meditar, pero no deje el asunto. David sigue buscando la voluntad de Dios y no se da por vencido. En su frustración, en su enojo, en su duda, en su molestia, en su vergüenza, en todo lo que ha sucedido. Me imagino que el camino de regreso fue largo y callado. Nadie hablaba nada, porque todos iban pensando en el fiasco que se habían llevado. Leamos en el versículo, en el capítulo 6. Llevan el arca a la casa de Obed-edom. El arca del Señor, oye, permaneció en la casa de Obed-edom 3 meses. 3 meses. Wow. El arca permaneció en la casa de Obed-edom 3 meses. En la de Abinadab dice que permaneció 20 años y no sucedió nada. Pero oye esto, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa.
¿Qué hizo de diferente este hombre que allá estuvo 20 años y no sucedió nada? Y en 3 meses se hace una manifestación gloriosa. Definitivamente que Obed-edom era un adorador. Obed-edom se derramaba en la presencia de Dios. Obed-edom entendió lo que era que la presencia de Dios estuviera ahí. No únicamente era conocimiento, no únicamente era religiosidad, no únicamente era protocolo, sino que buscó con toda su familia la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios entró en esa casa, empezó a manifestarse. Déjame decirte, la presencia de Dios está en todas partes, pero solo se manifiesta donde hay adoración, donde hay gente que lo busca, donde hay revelación, donde hay adoradores en espíritu y verdad. Solo se revela en esos lugares. Y Obed-edom tenía hambre de Dios y empezó a adorar y empezó a buscar su rostro y empezó a levantarle sacrificio de alabanza, y no quedó otra que la presencia de Dios se manifestara. Y dice que la presencia de Dios bendijo todo lo de Obed-edom y a los de su casa. En otra versión dice que hasta los animales, que hasta sus cosas, que todo empezó a ser bendecido. ¿Te imaginas cuando entra aquella arca que haya estado 20 años en aquel lugar muerto, pero apenas toca este lugar, empieza a provocar cambio? Donde se hablaba de divorcio, ya no se habla más de divorcio. Donde había enfermedad, el COVID virus, el cáncer, empieza a temblar y se tiene que hincar y someter a la presencia de Dios. Allá donde había hijos rebeldes, hijos empoderados, empieza la presencia de Dios a traer cambio y conversión. Allá donde reinaba el pecado, los vicios, allá donde reinaba lo disfuncional, allá donde habían relaciones que no estaban correctas, pensamientos, sentimientos, pasados heridos, golpeados, situaciones que no estaban de acuerdo al propósito de Dios. Dice que la presencia de Dios bendijo la casa de Obed-edom y todo empezó a tomar acuerdo, a moldearse de acuerdo al reino, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y esa casa se volvió la casa de Dios. Como era en el cielo, era en la casa de Obed-edom. Era un reflejo de lo que pasaba en el cielo, porque la presencia de Dios estaba ahí. Le llega noticia a David. David le llega allá leemos en el versículo 12. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene. Oye bien, a todo lo que tiene, a causa de la arca de Dios, a causa de la presencia de Dios. David salta en alegría, salta en júbilo. Mira, mientras la arca estaba en la casa de Obed-edom, paralelamente David estuvo investigando, estuvo averiguando qué es lo que he hecho incorrecto, porque la presencia de Dios no se ha manifestado. Yo no quiero pasar otros 20 años como pasaron estos y que la presencia de Dios no se manifestó. Yo quiero traer la presencia de Dios a mi reino. Y David averigua y investiga que la manera que la traía el arca, que no la podía traer en una carreta jalada de bueyes, sino que había un protocolo, que eran los levitas quienes traían que traerlos en sus lomos. Y David entonces entiende y comprende, pero todo esto lo estuvo haciendo en ese tiempo porque no se dio por vencido, porque él amaba y deseaba y anhelaba la presencia de Dios. Hoy yo te invito que como Obed-edom invitemos a la presencia de Dios a nuestra casa, que como nunca antes se haga real, se manifieste, que la presencia de Dios venga sobre nosotros. Vamos ahí donde está, levanta tus manos y dile: Señor, yo no quiero que tu presencia esté aquí y pase desapercibida, que no haya cambio, que no haya transformación, que no suceda nada. Señor, ven, visítanos con tu presencia. Espíritu del Dios viviente, trae cambio, trae transformación, renueva mi pensamiento, renueva mi corazón, pero que tu presencia se haga real. Vamos, únete a este canto que Alejandro nos va a estar compartiendo. Dile que mi casa, en mi casa, tu presencia en mi casa, tu presencia en mi casa, que se manifieste en mi casa. Esta es tu casa, este es tu hogar, que tu presencia llene. Si hay algo que anhelamos es tu presencia, si hay algo que queremos es tu presencia. De nada nos sirve lo demás si no está tu presencia. Llena mi casa, que tu presencia se haga real en mi casa. Esta es tu casa, esta es tu familia. Llena mi casa. Ven, visítanos.
Ven, ven, Dios del pacto. Dios del pacto. Dios del pacto, establece el pacto, establece el pacto. Esta es tu casa. Este es tu hogar. Padre, en el nombre de Jesús, como cabezas de hogares, subíamos en tu presencia y pedimos perdón por los pecados de nuestra casa, de nuestro hogar, por nuestros pecados como cabezas, por los pecados de nuestros hijos, Señor. Nos humillamos en tu presencia. Dios Santísimo, Espíritu del Dios viviente, Espíritu del Dios viviente, visítanos. Jesús, que tu sacrificio sea propicio. Pedimos perdón por los pecados, por los que nos hemos dado, no nos hemos dado cuenta, por los que han ocurrido y por los que hemos participado. Señor, visita nuestra casa, que tu sangre sea sobre nosotros, limpia y lávanos de todo pecado. Hoy nos presentamos como cabeza de hogar sobre nuestras familias. Lávanos, límpianos, límpianos, límpianos y visítanos como Obededón, visítanos. Que tu presencia se haga real, que tu presencia se haga manifiesta. Lávanos, límpianos y hoy decimos de todo corazón, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Padre, perdónanos, perdónanos, perdónanos por haberte quitado, por no haberte dado el lugar en nuestro hogar, por tenerte como un artefacto, por tenerte como un conocimiento, por tenerte como algo religioso, porque eso es lo que le dimos a nuestros hijos. Por eso algunos están lejos, separados, fríos, porque lo que les vendimos fue religiosidad, reglas, conocimiento. Pero hoy nos volvemos al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestro pacto, al Dios de nuestros padres, al Dios que ha hecho un pacto con nosotros, y te decimos que nos perdones y que nuestra casa se vuelva un templo del Dios viviente, de tu presencia, que su presencia se manifieste aquí. Llena nuestra casa, llena tu presencia, llena de tu paz, llena de tu gozo, llena de tu sanidad, llena de tu sabiduría, llena, Señor, de tu identidad. Llénanos, llena este lugar, llena nuestras casas, cualquier rincón, Señor, de telarañas donde no ha estado lo correcto, donde ha reinado lo impuro, donde hemos levantado altares e ídolos a cosas que no valen la pena, que están en contra de ti. Llena nuestra casa de tu presencia. Perdónanos, lávanos, sánanos y manifiéstate en nuestra casa. Este es tu hogar, esta es tu casa. Gracias, redención. Que Dios te bendiga. Hay una pregunta que todos nosotros debemos contestarnos tarde o temprano, y es: ¿dónde vamos a pasar la eternidad? La verdad es que nuestra naturaleza humana nos ha hecho enemigos de Dios. Dice la palabra que nuestras mejores intenciones para acercarnos a Él se quedan cortos, y por eso andamos perdidos, vacíos. Pero esta hora yo te tengo una buena noticia. Y es que el Señor tiene un regalo, y ya que tú ni yo podemos acercarnos a Dios, Él mandó a su Hijo, Él mandó el regalo más maravilloso, y es a Jesucristo, quien murió en la cruz, y en esa cruz Él llevó tus pecados, llevó tus rebeliones, llevó tus enfermedades. ¿Qué tienes que hacer a esta hora? Yo te invito que tú puedas abrir tu corazón y reconocer que necesitas a Dios, reconocer que estás perdido sin Él. Abre tu corazón a esta hora, arrepiéntete de tus malos caminos e invita a lo que Él pueda hacer a esta hora, tu Salvador y tu Señor. Si tú quieres, yo te puedo dirigir en una oración a esta hora para que tú puedas recibir con todo tu corazón a Jesús. Vamos, ora de esta manera. Señor, reconozco mi pecado. Reconozco que estoy perdido sin ti. Reconozco que te necesito. Y reconozco que sin ti solamente me espera la vida, la muerte eterna. Pero a esta hora yo quiero que tú entres y que tú puedas lavar mi corazón. Límpiame y lávame. Yo reconozco que en esa cruz llevaste mis pecados. Y yo te pido que tú puedas ser a esta hora mi Señor y mi Salvador. Por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí
una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, yo te felicito porque tú eres una nueva persona, eres una nueva criatura, eres el hijo, la hija de Dios. Así es que también te invito para que puedas crecer. Y la manera que yo te recomiendo para que puedas crecer es que lee tu Biblia diariamente, pídele al Espíritu Santo que Él pueda hablar de una manera personal a tu corazón. Y te pido también que puedas orar todos los días. ¿Qué es orar? Es simplemente hablar con el Señor. Y te invito también a que puedas congregarte con nosotros y mientras nos volvemos a ver físicamente lo puedes hacer a través de este sitio o a través de las redes que allí van a aparecer para que tú puedas crecer día a día con los mensajes que se comparten a través de Redención. Así es que una vez más, celebro tu vida. Bendiciones.